decíamos antes que en las capitulaciones venía por escrito y firmado por los reyes católicos que se le iba a respetar a la población de aquí, a los españoles, el uso de su lengua, sus costumbres, su religión, todo. Lo que pasa es que con el tiempo, poco a poco, eso dejó de ser así. Y hubo varias rebeliones y varios intentos de rebelión. Es más, un personaje de aquí de Órquiva, que es poco conocido, no sé por qué, se merecía una estatua en una plaza y una calle, su nombre, Faray al-Dugali. Fue un orquiveño que antes de la rebelión de Aben Humeya se fue a Marruecos, fundó una ciudad, que no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero la conocían como Órquiva la Nueva, y desde allí estuvo pirateando por el Mediterráneo. Se sabe que incluso destruyó Lanzarote, tomó Vera. Hay escritos en el Escorial, hay cartas suyas, la biblioteca del Escorial. Después de que apareciera ese personaje, que de verdad fue un personaje importante de la historia de Órquiva, está la señora Carisa estoy diciendo que una placica y un monumento a ese hombre. Lo estoy conociendo ahora mismo. Gracias. Faray al-Dugali, orquiveño como el Camar. Estamos viendo la puntada del nombre. Bueno, pues después fue cuando la rebelión de los moriscos, la de Aben Humeya, que si no habéis leído el libro de la Hermana de Fátima, leerlo, que está muy bien. Que ahí habla de la rebelión entera y desmonta muchos mitos, porque es verdad que tuvo dos años en jaque al Obama de entonces, que era el Felipe II, el rey más poderoso de la tierra. El Aben Humeya, que era de Balu, lo tuvo en jaque. La guerra duró 2 años. La guerra no solo fue en la Alpujarra, fue por todo el antiguo reino de Granada, ¿de acuerdo? Desde la frontera con Murcia hasta los montes de Málaga. Y tuvo que mandar, porque no había manera de eliminar a este hombre, a su hermanastro, a Juan de Austria. Al cabo de 2 años de guerra, bueno, primero hubo un complot, Aben Abó mató a Aben Humeya por intermediación del tío y de la morisca que era su amante, ¿de acuerdo? Y después hubo un reparto, cuando ya don Juan de Austria se hace con las riendas del reino, hubo un reparto de toda la población morisca por el resto de la península, Córdoba, Sevilla, León. Hubo gente de aquí que fueron expulsados, no de España, la expulsión general vino bastante después, en 1609. Sí se dice que siempre, es más, hay en los libros de apeo, que son los libros que recogieron esa ida y luego llegada de cristianos nuevos, sí hay familias que desaparecen, porque esto no fue al azar, todo el mundo fuera y ya está, no, se iban con sus nombres, sus apellidos y dejaban las tierras localizadas perfectamente y las casas, hasta el número de olivos, o sea, todo perfectamente datado. Pero hay familias que se sabe que vivían aquí y no aparecen en esos libros, luego se supone que se quedaron. Y se quedaron porque la gente que vino a poblar la Alpujarra generalmente era gente del llano, la gente que vino después, gente del llano que no sabía vivir en la montaña. Vivir en la montaña, la vida en la montaña no tiene nada que ver con la vida en el llano. ¿De acuerdo? Aquí hubo que seguir con el tratamiento de las acequias, que eso ahora para cualquier persona de aquí, cualquier agricultor, es una técnica normal y corriente. Para una persona que viniera del llano, de Sevilla, de Córdoba, de Ciudad Real, era un problema. Es más, muchos de los problemas de erosión que tiene todo el sureste español están asociados a la expulsión de los moriscos. ¿Por qué? Porque los moriscos tenían sus formas de cultivo, cultivaban muchos árboles frutales, moreras, hortalizas, y la gente del llano, del secano, vino con el trigo. ¿De acuerdo? El trigo tiene una raíz muy pequeña, talaron muchos árboles, el régimen de lluvias que tenemos aquí es muy especial, con lo cual muchas de las tierras que había aquí ahora están en el mar Mediterráneo. Los problemas de erosión llegaron hasta primeros del siglo XX. ¿De acuerdo? Hubo un problema muy grave con la expulsión. Bueno, después de la expulsión viene un periodo oscuro. Vienen repobladores, ya como decía, del llano. Viene un periodo oscuro y de retroceso, aunque hay gente que dice que la historia nunca retrocede, y es verdad, siempre avanza en el sentido que sea, pero sí de retroceso. Los pueblos se abandonaron. Muchos de los pueblos que antes nos ha dicho, o varios de los pueblos que antes nos ha dicho el escribano, ya no existen, simplemente. Muchos de los nombres que ha dicho de los pueblos que se le concedieron al gran capitán, simplemente desaparecieron, ¿de acuerdo? La Alpujarra tenía la misma vida que está empezando a tener ahora. Una vida, o sea, tú ahora paseas por las calles y ves vida, ¿no? Pues en aquellos años no, en aquellos años veías mucho oscurantismo y muy pocos habitantes. Generalmente los habitantes que vinieron, lo mismo que el tópico de los primeros colonizadores de América y de Australia, ¿quién se iba? El que no tenía arraigo en su tierra, el que no tenía tierra, el maleante, el que no...
Con esto no quiero decir que seáis descendientes de los alpujarreños de maleantes, ¿eh? Pero algo tendréis porque sois muy raros. Total, que no me enrollo más, que viene un periodo hasta que ya a partir del siglo final del XVII, del XVIII, cuando empiezan a visitar esta comarca gente del resto de Europa y el resto de España, y se sorprende porque geográficamente estamos dentro de Europa, pero si observamos el paisaje, el tipo de casa, las costumbres, nos recuerda más a África o a Asia que a Europa muchas veces. Pues esa gente empezó a llegar y se sorprendía de ver como un trozo de Asia o de África pegado en Europa, ¿de acuerdo? Y empezaron a visitarnos un mogollón de extranjeros, ilustres, muchos de ellos, Víctor Hugo, Edmond Boissier, o sea, científicos, escritores románticos, y es cuando empieza a poblarse y esta tierra de leyendas y historias, muchas veces fomentada por esos escritores románticos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir una mijilla que ya está bien de rollo.